Muy buenos días. Bienvenidos esta mañana a un encuentro más con la palabra de Dios que nos permite discernir y aclarar la verdad sobre todo concepto, tema, situación, problema, circunstancia que acontece o sucede a nuestro alrededor y que le permitimos a la mente crear un propio y errado pensamiento. Esto sucede por desconocimiento, por ignorancia, porque nos quedamos con lo que vemos o escuchamos, mas no discernimos ni consultamos la palabra o las escrituras. Yo recuerdo que alguna vez Juan Gosaín habló que el mejor libro del mundo que se había podido leer había sido la Biblia. Y nosotros solo la dejamos por costumbre que vimos o que lo hacían nuestros padres o abuelos puesta en un atril, en una mesa, en un altar, abierta en el Salmo 91. Pero jamás nos detenemos un instante a leerlo y preguntarnos qué nos dice Dios a través de ese versículo o capítulo leído. Les saluda Jenny con una palabra para el Espíritu hoy 12 de enero. El devocional nos dice, emplea el tiempo pensando. La palabra que nos respalda esta mañana está en Salmo 119:15. Dice, meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos. Qué curioso, vemos aquí que los caminos de la vida son delineados por la ley de Dios. La palabra de Dios nos enseña en qué debemos emplear el tiempo pensando. El salmista dice que él pensaba o que meditaba en los preceptos de Dios, que empleaba mucho de su tiempo reflexionando y pensando en los caminos de Dios, en sus instrucciones y sus enseñanzas. Y miren que el Salmo 1:3 dice que la persona que hace eso será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace prospera y por lo tanto llega a madurar. Es muy beneficioso pensar en la palabra de Dios. Mientras más tiempo pasa una persona meditando en la escritura, más cosechará de la palabra. No les estoy diciendo que se la pasen con las escrituras debajo del brazo, para arriba y para abajo, sino que cuando tienen ese espacio en el día libre o ese momento en que nos sentimos aburridos, cabizbajos, desanimados, ¿por qué no tomamos la palabra y nos tomamos un café imaginario con nuestro amigo invisible y hablamos de una palabra que nos regale? De verdad, miren lo que afirma ese Salmo 1:3, que seremos como ese árbol hermoso, reverdecido, sabio, lleno de luz, que prevalece en el peor verano, porque se sostiene junto a corrientes de agua. Eso es lo que le da vida al árbol. Al igual, la palabra de Dios es fuente de vida y vida en abundancia para nosotros los creyentes. O sea que si somos un árbol con esas características, ¿creen ustedes que debería ser podado? Bueno, esa es como la similitud de lo que hoy el devocional quiere enseñarnos. Ojalá no sean solo oidores, sino hacedores de la palabra, que es nuestra verdad. Todo lo que aconteció ha vuelto a acontecer y volverá a suceder, porque esto se repite de generación en generación. Entonces, ¿cuál es la herencia espiritual que usted quiere dejarle a sus hijos, a sus nietos, a sus sobrinos, de pronto a sus ahijados si no tuvo hijos? Por eso es un alimento para el presente, el cual nos fortalece y direcciona para caminar hacia el futuro sin temores, sin miedos de qué pasará, sino conscientes y seguros de a dónde queremos llegar. Entonces, ten mucho cuidado con lo que piensas.
La palabra de Marcos 4:24 nos dice, cuidaos de lo que sois, con la medida con que medís, seréis medidos, y aún más se os dará. Qué importante es poder reflexionar y estudiar la verdad que oímos, en virtud al conocimiento que tengamos. Entonces, podemos concluir que la Biblia es una gran escritura. Nos dice que mientras más tiempo pasamos pensando en la palabra que leemos y oímos, más poder y capacidad tendremos para cumplirla. Más conocimiento se nos revelará acerca de lo que hemos leído o escuchado. Básicamente se nos dice que sacaremos de la palabra de Dios lo que hayamos puesto en ella. Entonces observemos especialmente la promesa de que la cantidad de reflexión y de estudio que yo le dedique a la palabra va a determinar la cantidad de virtud y de conocimiento que esa palabra nos devolverá. La mayoría de la gente no se sumerge en la palabra de Dios muy a fondo. Dicen que no la entienden, que, que es como muy enredada, que eso se necesita estudiar mucho. ¿m? Puede ser que prefieran escuchar a veces sermones o prédicas o que lean la Biblia ocasionalmente, pero no se han dedicado a hacer de la palabra una parte importante de sus vidas. Inclusive dedicar tiempo para preguntarle a Dios, Señor, ¿tú qué me quieres decir a través de este versículo que acabo de leer? Aquí lo más peligroso es que la carne es holgazana y mucha gente quiere conseguir algo a cambio, pero no esforzarse. Sin embargo, ese no es el modo en que debemos obrar. Y lo repito, una persona sacará de la palabra lo que esté dispuesto a poner en ella, a creer que es lo que el Señor quiere decirle. En el Salmo 1:2 dice la palabra, cuán bienaventurado. Cuando hablamos de bienaventurado, hablamos de cuán feliz, cuán afortunado, cuán próspero, cuán envidiable. Esas palabras están encerradas en la palabra bienaventurado. Y dice la palabra, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos. Qué importante es, por ejemplo, pararnos aquí y reflexionar. No debemos pararnos en consejos que no corresponden, en aquellos que no creen en un Dios verdadero. Entonces, esos impíos son los que viven siguiendo consejos. Y dice entonces la palabra, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley preceptos, instrucciones y enseñanzas de Dios. Medita, reflexiona, las estudia de día y de noche. Qué profunda es esta palabra para nosotros. Nosotros aquí podemos entender que meditar definitivamente, meditar es tener todo en conjunto, es pensar en todo, es preocuparnos por ese todo, es tratar de ilustrarnos qué es lo que Dios quiere decirnos aquí, qué es lo que quiere que practiquemos, que seamos diligentes, que podemos imaginar, que podemos hacer. Por eso nos dice la palabra y nos invita a que no solo la escuchemos, no solo la leamos, sino que también la pongamos en práctica. En Proverbios 4:20 dice, Hijo mío, presta atención a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Entonces, si yo tomo nada más este pequeño proverbio junto a esas definiciones de la palabra, meditar, vemos que atendemos a la palabra de Dios al meditar en ella, la ponderamos, ¿sí?
Asumimos que la contemplación de ella y ponerla en práctica es realmente lo que nuestra mente empieza a ilustrar, a proyectar, a visionar. Y esa es la idea básica, es que si deseamos hacer lo que dice la palabra de Dios, lo que nos exhorta a hacer o nos invita a hacer, es porque tenemos que dedicarle tiempo a pensar en ella. Había un viejo refrán, no sé si lo recuerdan, que decía, la práctica hace la perfección. Bueno, no esperamos en realidad ser unos expertos de la palabra. Esto es de mucho tiempo, pero es de un tiempo donde usted está enamorado, donde usted siente que, que el Señor está ahí todo tiempo respaldando, hablando con la verdad. Entonces, ¿qué podríamos nosotros, qué habríamos de esperar si fuéramos unos cristianos diferentes? La meditación es la que nos produce a nosotros el éxito. En el libro de Josué 1:8 dice, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Mire, esa palabra deberían de verdad de apuntarla y de colocarla en un lugar donde ustedes la puedan ver y puedan recordar que lo que allí está escrito es lo que usted declarará, es lo que usted proclamará, es lo que usted establecerá, es en lo que usted meditará, porque el Señor no es hijo de hombre para mentir y porque lo ha cumplido a través de nuestros antepasados. Entonces, si es la promesa de herencia para los descendientes, pues nosotros estamos formando parte de ello. Si quieres tener éxito y prosperar en todos tus tratos, la Biblia dice que tienes que meditar en la palabra día y noche. Cuando nos levantamos y de pronto con lo que nos dijo en la mañana, entonces en la noche oramos frente a eso que nos dijo en la mañana, esa palabra que leímos. Yo les pregunto hoy, ¿cuánto tiempo dedicas a pensar acerca de la palabra de Dios? Y si estás teniendo problemas en algún aspecto de tu vida, una respuesta honesta a esta pregunta pudiera descubrir la razón para esto. Durante la mayor parte de mi vida no me preocupé de pensar en lo que yo estaba pensando. Simplemente pensaba cualquier cosa que se me ocurría en la cabeza y veía que si la podía llevar a cabo, pues la llevaba. Y si esa era la solución, pues listo. No se me había revelado que Satanás era el que podía inyectar pensamientos en mi mente y que por eso tuve una vida. 50 años, le he dicho al Señor, me robó Satanás. Me mintió Satanás durante esos 50 años. Por eso hoy le pido al Señor que si me permitió encontrarlo, me regale 100 años más, los 50 que me quitó Satanás más los 50 que quiero servirle. Entonces, mucho de lo que estaba en mi cabeza era o mentiras de Satanás que me estaba diciendo o simplemente perdía el tiempo pensando tonterías, cosas que no merecían la pena gastar mi tiempo. Y hoy digo cuánto tiempo desperdiciado. Así que el diablo estaba controlando mi vida porque él dominaba mis pensamientos. Y eso no puede seguir pasando. Oramos. Señor, eres mi Dios, mi Padre Todopoderoso. Siento como si fuera mágico el reconocer que en tu palabra encuentro cómo caminar, cómo pensar, cómo actuar, qué cuidar de mí. Hoy puedo, Señor, arrodillarme y quebrantarme, amado Dios, Padre Celestial, porque ante ti he pecado, te he negado, no te he querido reconocer, he preferido muchas otras cosas mundanas a buscar la respuesta de mis problemas en tu palabra y sigo decepcionándome, sigo equivocándome, sigo poniendo la confianza en el hombre. Salgo de un problema para ir a caer en otro. Y es porque nunca me detengo a pensar en mis clases de pensamientos. Me atormento con pensamientos negativos, pesimistas, con mentiras que el diablo pone en mi cabeza. Y por eso
ese estrés es que traigo muchas veces esa migraña, ese dolor de cabeza, esa enfermedad. Hoy me levanto, Señor, para cancelar todo mal pensamiento de mi mente, todo aquello que no provenga de ti, es echado fuera de mi mente, de mi cabeza, y traigo como arma mis pensamientos el yelmo de la salvación, para que los guarde y no me desgaste batallando mentalmente en lo que no me da victoria. Hoy quiero, Señor, que seas tú, Espíritu Santo, avivándote en mi ser. Dame un corazón enseñable, dame un corazón manso y agradecido por este Tengan mensaje que me has un permitido compartir, bendecido basado día. en tu Que hoy palabra. sea En el un nombre día del en Padre, del victoria, Hijo y del un día Espíritu de Santo. reflexión. Y Amén hablo de y victoria en la amén. mente, Que lo en esos compartan con pensamientos que otros. Es necesitamos lo arrancar. único que por bondad ustedes pueden esta Bendiciones. mañana hacer. ¿Cuánto necesitamos reflexionar y caminar para tomar decisiones bajo la palabra de Dios? No olviden entrar a mi canal de YouTube, Una Palabra para el Espíritu, y regalarme un like. Bendiciones.